Vamos a quitar la imagen esta que está al frente para presentarnos y luego ya después. Ok. Sí. ¿Cómo le hago? Ándale ahí. Muy bien. Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta reflexión bíblica y aprendizaje del libro de Hechos de los Apóstoles después de unas vacaciones muy largas que nos está costando ahorita reintegrarnos otra vez al grupo, pero con mucha alegría estamos ahorita los que podemos y se va a quedar grabada esta reflexión, clase de Biblia del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a recordar el capítulo 16 y a profundizar en el capítulo 17. Vamos a darles la bienvenida a todos y pues recuerden que esta es su casa, esta es su parroquia y pues bienvenidos amigos y hermanos de otras comunidades a través de las redes sociales. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra reunión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes en tu nombre. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo que nos ilumine, nos guíe, nos acompañe y nos ayude a profundizar, a escudriñar las Sagradas Escrituras y quedarnos con el mensaje que tú quieres que tengamos para nuestra vida y orientar toda nuestra vida de acuerdo a tu santa voluntad. Te pedimos por la Santa Iglesia, por tu esposa, para que siga siendo una caricia para el mundo y que con su predicación, su testimonio de vida, comunique el Evangelio de Cristo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y a Madre de la Iglesia, ruega por Ruega por nosotros. Glorioso San Lucas, tú que inspirado por el Espíritu Santo escribiste el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos comunicaste el nacimiento de la Iglesia en el libro Hecho de los Apóstoles. Intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor, para que seamos dignos de predicar con valentía la palabra de Dios, invocando en voz alta al Espíritu Santo. Que cada uno imitemos a María para alabar y alegrarnos en el Señor, nuestro Dios y Salvador, y aprender también de ella a ser comunidad que ora con un solo corazón y una sola alma, como los primeros cristianos de la mano de San Pedro y San Pablo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristi, por favor. Capítulo 17. Pablo y Silas atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía, este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, los que temen a Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Los judíos no se quedaron pasivos. Reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Silas para llevárselos ante la asamblea del pueblo. Pero al no encontrarlos allí, arrestaron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando, esos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado también hasta aquí,
y Jasón los ha hospedado en su casa. Todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Lograron impresionar al pueblo y a los magistrados que los oían, los cuales exigieron una fianza a Jasón y a los demás hermanos antes de dejarlos en libertad. Aquella misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Al llegar, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la ley y de entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también ahí para agitar al pueblo y crear disturbios. Inmediatamente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas y después regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Silas de que fueran a reunirse con él lo antes posible. Mientras los esperaba en Atenas, Pablo se indignaba al observar la idolatría de la ciudad. En la sinagoga discutía con judíos y con los que temen a Dios. En la plaza pública hablaba a los que pasaban por allí. Algunos de las escuelas filosóficas de epicúreos y estoicos entablaban conversación con él. Otros comentaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros decían, parece un propagandista de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber en qué consiste esa nueva doctrina que expones? Dices cosas que nos suenan extrañas y queremos saber lo que significan, porque todos los atenienses y los extranjeros que residen allí no tienen mejor pasatiempo que contar y escuchar novedades. En el aeropuerto, Pablo se puso en pie en medio del Areópago y habló así: atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos. Cuando estaba paseando y observando sus lugares de culto, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora bien, yo vengo a anunciarles al que adoran sin conocer. Hasta ahí me quedé. Sí, está bien. Tampoco tiene necesidad de que los hombres nos sirvan, pues Él da a todos la vida, la respiración y todo lo demás. Él creó de un solo hombre toda la humanidad para que habitara en toda la tierra, fijando a cada pueblo dónde y cuándo tenían que habitar, con el fin de que buscaran a Dios, a ver si, aunque sea a tientas, lo podían encontrar. Y es que Él, en realidad, no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho algunos de sus poetas. Somos de su descendencia. Por tanto, si somos descendencia de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a oro, plata, piedra o escultura hecha por el arte y el ingenio humanos. Ahora, sin embargo, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres y a todas partes que se conviertan, ya que Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por Él, a quien ha acreditado ante todos, resucitándolo de entre los muertos. Al oír aquello de resucitación de entre los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre este asunto te oiremos otro día. Entonces Pablo abandonó la reunión. Algunos, sin embargo, se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros tantos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Señor. Bien. Pues antes de meditar este capítulo,
hagamos una breve recordación de los hechos que sucedieron en el capítulo anterior, antes de salir de vacaciones. Si nos vamos todavía uno antes, el capítulo 15 trató sobre el concilio, en donde tuvieron participación Santiago, Pedro, Pablo, y donde finalmente el Espíritu estuvo presente y llegaron a un acuerdo para repartir una especie de mensaje y llevarlo en las iglesias y hubiera una uniformidad donde se pudiera aceptar a todos los gentiles que quisieran convertirse sin tener que imponerles el yugo de la Torá y de la circuncisión. Eso fue en el capítulo 15. En el capítulo 16, Pablo inicia su segundo viaje. Y lo más sobresaliente de ese capítulo es, primero que nada, recordando que siempre el Espíritu Santo estuvo presente en este libro, la intención de Pablo era dirigirse seguir en Asia y sin embargo recibe una revelación para que emprenda el camino a Europa. Así es que se dirige a Filipos, donde vendría a ser la primera ciudad que recibe el Evangelio. También se trató sobre la conversión de Lidia, una mujer viuda que trabajaba la púrpura y que reunía a su grupo de trabajadoras a las orillas de un río donde probablemente el agua le servía para hacer abluciones o seguir evangelizando. También se trató sobre una pitonisa, una adivina, que estaba siendo usada por sus amos para seguir haciendo dinero y de alguna forma Pablo se encargó de liberarla de esa esclavitud, causando la molestia de los amos porque pues, se les terminó el negocio. Y finalmente vimos también cómo fueron encarcelados Pablo y Silas y después de un terremoto lograron ser liberados, terminando este capítulo con la conversión del carcelero y su familia. Ahora bien, continuando en este capítulo, vamos a ver, nos dimos cuenta después de la lectura que se mencionan 3 lugares en especial en donde los habitantes recibieron de diferente manera el mensaje del Evangelio. Estas ciudades serán Tesalónica, Berea y finalmente Atenas, que es con lo que se cierra el último versículo de este capítulo. Dice aquí, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. Esta ciudad importante existe todavía en la actualidad. Era un centro estratégico para la difusión del Evangelio. Como Pablo dijo más tarde, si nos ubicamos aquí en el mapa, lo estamos viendo aquí situado. Y aquí está, después de Tesalónica, vemos a Berea y finalmente hasta acá vendría a estar Atenas, que son los 3 lugares de los que ahorita vamos a darnos cuenta qué fue lo que sucedió. Dice, Tesalónica es una ciudad costera en el mar Egeo y más exactamente en el Golfo de Termas. Su importancia comercial era indudable. Hacia el interior, la ciudad estaba comunicada por la vía Egnatia, o lo leemos en otros libros como Ignacia. Hacia el mar, su puerto recibía y despachaba naves para todo el mundo. Dice, fue fundada por Casandro, general de Alejandro Magno, quien le impuso el nombre de su propia mujer, hermana de Alejandro, llamada Tesalónica, que significa victoria marítima. Si allí prendiese la fe cristiana, pensaba Pablo, Tesalónica podría convertirse en un centro difusor del cristianismo. Pablo demostró con mucha paciencia en Tesalónica, como en muchos otros lugares,
y sin duda se cansaba de escuchar repetidas veces las mismas disputas y contradicciones de los judíos. Con todo el corazón, Pablo anhelaba su salvación. Las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica indican que era una iglesia compuesta principalmente de gentiles. Y juntando una turba, estamos dándonos cuenta, como lo leímos ahorita, donde los judaizantes seguían persiguiendo a Pablo en donde quiera que él trataba de llevar la palabra y el evangelio. Entonces, dice, juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Jasón había puesto su casa a la disposición de Pablo y Silas. Querían sacarlos al pueblo o llevarlos delante del gobierno de la ciudad o sujetarlos a la violencia de la turba. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. ¿Quién era Jasón? Jasón era un judío de raza, pero con nombre griego, que poseía una pequeña fábrica de tejidos donde Pablo y sus compañeros encontraron alojamiento y trabajo. Un habitante de Tesalónica que había aceptado la buena nueva anunciada por Pablo. Probablemente es el mismo a quien se refiere en Romanos 16:21. A Jasón y a los otros hermanos, paisanos suyos, no se atreven a entregarlos al pueblo, pero los llevan arrastrados ante los magistrados. San Pablo recuerda esto en la primera de Tesalonicenses 2, del 14 al 15. Los oficiales de Tesalónica, una ciudad libre, eran diferentes de los de Filipos, una colonia romana. Siendo autónoma Tesalónica, escogía sus propios gobernantes y los títulos de estos no eran iguales a los oficiales romanos. Jasón se hizo responsable delante de las autoridades de la conducta de Pablo y Silas, es decir, de que no hubiera más problemas. Tal parece que los magistrados decidieron imponer una multa a Jasón y a los otros, y estos la pagaron. Así pues, sin mayor trámite ni sobresalto, quedaron libres para continuar su recorrido. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Si nos damos cuenta, estamos viendo cómo de todas maneras también había un grupo de hermanos que se encargaba de proteger el camino que llevaba, en este caso, Pablo y Silas, su acompañante. Porque la metodología de Pablo siempre era la misma. Cuando llegaba a un sitio, se presentaba primero en las sinagogas, inmediatamente después de esto, empezaba a buscar otros sitios, plazas, lugares para poder seguir predicando. Era su costumbre. Dice, cuando Pablo es ayudado para que partiera hasta Berea, como vimos ahorita en el mapa, que era una ciudad que estaba a unos cuantos kilómetros. Bueno, nosotros decimos que estaba cercana, pero a pie, pues tendríamos que entender que como quiera había un buen tiempo para poder llegar a Berea. Pablo, fiel a sus costumbres, de todas maneras, no los olvida y siempre se mantiene pendiente de ellos, como consta en 2 cartas que les escribe. Ahí está de nuevo el mapa para que veamos el recorrido del que estamos hablando. Están Tesalónica y Berea muy cercanas. Dice, apremiado por los hermanos, buscó refugio en la apartada pequeña ciudad de Berea. También aquí le faltó el tiempo para entregarse al trabajo. A Pablo no le duró, por cierto, mucho la tranquilidad.
porque ya nos dimos cuenta que de nuevo en Berea, los judaizantes formaron una muchedumbre para seguir acusándolo de lo que ya leímos, que él estaba predicando a otro rey y de esa manera le estaba faltando el respeto al César, ¿verdad? Porque no era el César de quien él estaba hablando. Entonces dice, ni siquiera la distancia de 80 kilómetros impidió al odio de los judíos de Tesalónica llegar hasta Berea. Dice, Pablo fue salvado de aquella amenaza, sacándolo de la zona de peligro y encaminándolo hacia Atenas. De nuevo, el grupo amistoso se encargó de que de noche lo sacó para que saliera y partiera a la ciudad de Atenas, en donde vamos a darnos cuenta el gran trabajo que representó para Pablo evangelizar en ese sitio. Estaba llegando a la cuna del imperio. Dice, en verdad que este comienzo de la iglesia en suelo europeo fue para Pablo una dolorosa cadena de amargas experiencias, pero él sabía con quién sufría y por quién sufría. Ay de mí si no anuncio el evangelio, como lo describió en la carta a los Corintios. Ay, Dios santo, no sé ahora cómo cerrar esto. Déjame, me regreso. Ahí está. Dice, una vez más, los hechos de los apóstoles ponen de manifiesto cómo el odio y la persecución proporcionan nuevas posibilidades al evangelio. Pablo llega como fugitivo a Atenas. Pablo llega con el mensaje del evangelio. Encuentro memorable. Pero aquí su verdadero interés va dirigido a todas luces a los no judíos, al mundo griego. Al ver tantos ídolos, Pablo no era como un turista que pensaba en su valor artístico, sino que la gran mentira de ellos le causó indignación. La idolatría de Atenas le molestaba y le irritaba. En lugar de ser indiferente hacia la superstición e ignorancia de esa gente, le deprimía. Todo cristiano debe compartir la actitud de Pablo porque el mundo todavía está lleno de varias clases de ídolos. Cuando Pablo fue llegando a Atenas y descubre que existen muchos ídolos porque los atenienses no querían quedar mal con ninguno de los dioses con minúscula a quienes ellos veneraban, entonces él empieza a ver de qué manera pudiera dejar el mensaje del evangelio de Jesús, porque entiende que es gente que no quiere que se le escape. Hicieron como que muchas estatuas, muchos nichos y tenían que estar, había muchos dioses para celebrar. Uno se dedicaba a cada situación diferente. O sea, aparte, agréguenle que estamos hablando justamente también de los creyentes de la mitología. Era una cosa escandalosa para Pablo lo que estaba presenciando y claro que le irritó sobremanera. Había un sitio, sabemos que los griegos tienen fama de inteligentes, de humanistas y de grandes filósofos. Entonces, había un sitio en donde se destinaba a que las personas asistieran y decidían qué tema tratar, porque ellos como que eran muy curiosos para tratar todo el que llegara con ideas nuevas, les interesaba conocerlas para, según ellos, acrecentar su sabiduría y por lo mismo
pues tenían curiosidad conocer el mensaje que Pablo tendría que dejarles y pensaban de Pablo que probablemente pudiera ser un charlatán que había venido de otro sitio y donde les pudiera dar información de algún otro Dios que ellos a quien no conocieran y no estuvieran honrando. Dice, el Ágora se trataba de una plaza pública donde cualquiera podía expresar sus ideas. Pablo no deja pasar un día sin predicar. Su celo apostólico lo mueve a buscar la conversión de los que iban al Ágora, pues supuestamente se trataba de personas interesadas en descubrir el camino, la verdad, la vida. Y Pablo quiere que se den cuenta de que todo ello solo se halla en Jesucristo. El apóstol procura entablar diálogo con epicúreos y estoicos, dos corrientes de tendencia diferente. La palabra epicúreo significa el que sigue la doctrina de Epicuro, que solo busca el placer. Epicuro, filósofo griego, enseñaba que el placer es el fin supremo del hombre y que todos nuestros esfuerzos deben tender a conseguirlo. El placer no consistía, sin embargo, en los goces materiales de los sentidos, sino en el cultivo del espíritu y la práctica de la virtud. Epicuro hablaba del placer bueno, pero sus seguidores buscaban placeres carnales. Entonces entendemos que la gente tomó el mensaje equivocado y a ellos, que bueno, si lo aterrizamos en el hoy y en el ahora, podemos encontrar ese tipo de epicúreos en este momento, porque hay gente que siente placer por la comida, por lo sensual, por la comodidad. O sea, estamos hablando de gente que en esta época presente podemos todavía etiquetar que caen precisamente en este error, donde lo importante para ellos sería disfrutar. Dice, para los epicúreos, su filosofía de la felicidad contenía dos elementos. Ataraxia, que significa la ausencia de preocupaciones, o el hedonismo, que es la búsqueda de placer. Entonces, estamos hablando de un gran grupo caracterizado precisamente por estos elementos. Pero el otro grupo, el de los estoicos, era un grupo fatalista. Para ellos, creían que el dolor y el sufrimiento era correcto, que se tendría que soportar en la vida. Decían que todo era gobernado por el destino y que lo que será. Buscaban deslindarse de las preocupaciones. Los estoicos eran seguidores del filósofo Zenón. Estoicismo, el significado en el diccionario, dice es austeridad, dominio sobre la propia sensibilidad y soportar sus males con estoicismo. Es célebre su moral, que hace residir el bien soberano en obedecer solo a la razón y en ser indiferente al placer o al dolor. Así es que estamos enfrentándonos a un grupo totalmente opuesto en cuanto a su forma de pensar con los epicúreos. Los estoicos eran panteístas. ¿Qué quiere decir esto? Que para ellos Dios es el alma del mundo y el mundo es Dios. Zenón enseñaba que el dominio propio contribuía al bienestar y que las pasiones y afectos debían ser suprimidos. Así es que nos damos cuenta
del tipo de gente con el que Pablo tendría que lidiar en esta ocasión y tendría que ver de qué manera hacía llegar el evangelio. Aparte de estos grupos, lo dijimos antes, estaba el otro grupo que seguía creyendo en todos los dioses mitológicos y donde a cada uno le atribuía también su trono o su reino para lo que él pudiera ser invocado. Dice, los atenienses tenían miedo de ser castigados por algún dios a quien no conocieran. Por eso erigían altares. Y entre todos esos altares, no les faltó, para no perderse de ninguno, erigieron a uno y le pusieron al dios no conocido. Lo que Pablo dice, pues, significa que él no estaba predicando dioses nuevos o extranjeros, porque en cuanto al Dios a quien él predicaba, ellos ya lo estaban adorando sin conocerle, sin saber su nombre. Así es que, bueno, pues otra vez descubrimos en este momento la astucia de Pablo para poder entrarles de alguna manera y darles y llevarles el mensaje del evangelio con ese Dios desconocido al que ellos ya estaban dándole tributo en un altar, y sin embargo, Pablo apenas iba a decirles de quién se trataba. Aprovechó muy bien Pablo la situación. Esta es una foto donde dice que en la actualidad hay una placa de bronce en la colina de Marte o de Ares, que contiene este discurso del apóstol Pablo y que conmemora dicho acontecimiento. Aquí está resumido el discurso de Pablo acerca del Dios no conocido. Se puede bosquejar de la siguiente manera. Dios es creador de todo. Hizo todas las cosas, es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos humanas, no es servido por manos de hombres y es el originador de las naciones. En los versículos del 27 al 29, el mensaje es que está al alcance de todos. En él vivimos, nos movemos, somos. Y reafirma, somos linaje de Dios. En los últimos versículos del 30 y 31, habla sobre la salvación que vamos a recibir de este Dios desconocido al que ellos ya están rindiéndole tributo con esa estatua que erigieron, y habla acerca de que los tiempos de ignorancia ya pasaron, que todos deben arrepentirse porque habrá un juicio universal. Todo el discurso estuvo perfecto hasta el momento en el que Pablo trajo al discurso la palabra resurrección. Dice, así es que reaccionaron inmediatamente al oír la palabra resurrección, porque eso afectó su opinión predilecta. Negaban la inmortalidad del alma. Decían que el alma es material y que cuando el hombre muere, su alma queda aniquilada. Les hubiera explicado mucho más acerca de Cristo y la salvación que Él trae al hombre, pero al oír sobre la resurrección, solamente pensaron en hacerlo callar. Pablo deja el Areópago seguramente decepcionado por la resistencia de los atenienses a abrir su corazón a la buena nueva. Debió de producirle esto un tremendo choque. No volvió jamás a Atenas. Sin embargo, entre los mármoles fríos de la Acrópolis griega, había prendido la semilla cristiana. Nunca deja San Lucas de mencionar que sí hubo conversiones. Quiere hacernos ver
que la semilla siempre es fértil y basta que haya tierra buena para que pueda dar fruto. Dionisio, de las dos personas que se mencionan, que fueron los convertidos en este lugar, Dionisio y Dámaris, se sabe que Dionisio fue el primer obispo de Atenas y murió mártir en la persecución del emperador Adriano. Y de Dámaris existen algunas conjeturas. Pudiera ser esposa de Dionisio y otros sugieren que era una mujer importante y con educación para que estuviera presente en esa reunión. Así es que nos damos cuenta que los frutos obtenidos en esta ocasión en Atenas se limitaron solamente a estas dos personas. Y pues bueno, con esto cerramos la meditación de este capítulo y haremos la oración para agradecerle al Señor el mensaje que acaba de dejarnos con lo que nos acabamos de meditar de este capítulo 17. Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces hondas en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe, que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra. Enséñanos a hacer silencio para escuchar tu voz, que nuestros frutos sean generosos conforme a los dones que nos has regalado para el bien de todos. Amén. Amén. Comentarios. Cerramos la pantalla. Uh-huh. Dalia, para Sí. dar Voy. los comentarios. Voy. Listo. Muy bien. Bueno, pues estuvo muy interesante la síntesis, un poquito del capítulo 15 que retomó la profesora Arcedalia, luego el capítulo 16 y posteriormente ya la profundización en el capítulo 17. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustaría profundizar de estos 3 capítulos o alguna otra inquietud que tengan? Pues estamos en septiembre, mes de San Jerónimo, mes de la Biblia, y pues va a haber aquí en la parroquia la Semana Bíblica, a nivel diocesano, pues también la Semana Bíblica virtualmente, y pues vamos a tener la oportunidad de seguir nosotros meditando en la palabra de Dios en este mes. Bienvenida Sandra Lomelí, Lourdes Delgado, Cristina Arellano, Oscar Flores, Amelia, María Aurora y la profesora Cedalia y un servidor. ¿Algún comentario? ¿Sugerencia, aclaración? Pues San Pablo bien intrépido, ¿verdad? Siempre, pues enfrentando diferentes culturas, diferentes realidades, diferentes personajes que algunos están disponibles a escuchar un nuevo mensaje, como lo es el Evangelio de Cristo, pero hay otros que batallan, que no entienden, que rechazan y que a veces cuesta mucho aceptar, por ejemplo, la resurrección, que sigue siendo un tema fundamental y controvertido a la vez. Fundamental porque le da sentido a la vida presente y futura, y todo tiene sentido a partir de la resurrección, pero también controvertido porque pues hay otras filosofías que como que se han acomodado a la posibilidad de una inmanencia o una reencarnación,
pero no una resurrección, que es diferente, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser motivo para diálogo, para confrontación, para creer, para dudar. Esa es una piedra fundamental para muchos y otra para otros de tropiezo. Como bien decía el profeta Simeón, ¿verdad? Este niño será de resurgimiento para muchos y de caída para otros, ¿verdad? O sea, el simple hecho de la encarnación de Dios y de su predicación contraria a este mundo y su mensaje de vida eterna, pues para muchos es alegría, para otros es así como que de cuestionamiento permanente que no pueden tan fácilmente acceder a él. ¿Qué opinan ustedes? Pues bueno, ya lo vimos en capítulos anteriores, donde entre ellos mismos, ¿verdad? Los saduceos y los fariseos no se ponían de acuerdo justamente en la resurrección, ¿verdad? Así es que, Por eso, pues, al predicar al Dios desconocido de los griegos y al tocar el tema de la resurrección, o sea, todo lo aceptaron. Le aceptaron todos los atributos y la pues predicación y lo que aconteció en la historia del pueblo de Israel, todo le aceptaron, menos la resurrección, ¿verdad? Impresionante. Ese va a ser el tema recurrente porque eh, va a ser el fundamento de la fe de la iglesia. Es el fundamento de la fe de la iglesia. No tan solo que Cristo es Dios, sino que Cristo muere y resucita. Ese será siempre el punto de partida y de llegada y del sostenimiento de la iglesia. pues como decía San Pablo, ¿verdad? Después, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y toda la predicación que estuvo él haciendo. Sin embargo, como bien dijo usted, profesora, que contrastó con el mármol frío, pues la semilla, el fuego de la fe que se prendió en los corazones y que sí hubo conversiones y pues sigue habiendo en ese país, en Grecia, el país de los filósofos y de la cultura universal, pues está presente la fe cristiana y pues en otros países del mundo. A ver, Así ¿algún es. comentario? Jóvenes, ¿qué opinan? Yo ahorita, ¿cómo veo esto? Cuando viene la gente a las misas de difunto, veo que pues mucha gente es creyente, practicante, pero otra gente viene por el acontecimiento de la muerte de un ser querido, del amigo, del pariente, pero están impactados, ¿no? Como que los veo muy atentos a ver qué dice el sacerdote en la predicación, como que quieren saber más de este misterio, ¿verdad?
yo creo que hay muchos atenienses también ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Que dicen que oiré en otro momento y otros, pues yo quiero que ahorita me digas, este es el momento que quiero yo disponer para poner atención y que me ayudes en mi fe. Y ahí es un momento muy importante para que la gente que está lejos se acerque y crean y le den un sentido a su vida, porque pues, muchos santos se convirtieron con un texto bíblico. Y otros en algún momento fuerte, Dios se vale de algún momento fuerte para traer a un alma, ¿verdad? Decía al Padre Pío que bendita crisis, bendito sufrimiento que te hizo volver a Dios, orar, confesarte, convertirte. Bendito ese momento tan, tan difícil, ¿verdad? Que te hizo ser mejor persona, que te hizo ser mejor cristiano. Adelante. ¿Nadie quiere hablar ahora? ¿Me dejan solo? Bueno, háganme ustedes alguna pregunta Es que lo queremos escuchar, padre. o háganme alguna pregunta o comentario y yo con mucho gusto también participo. Bueno, yo lo que quiero comentar con respecto al misterio de la muerte y de la resurrección es que siento que cuando a alguno de nosotros nos toca vivir ese momento, eh, es bueno tener nuestra fe firme porque eso te aminora un poco la separación física. Lo que no sucede en personas que están un poco alejadas de Dios y al tener que pasar este trago amargo, eh, como que hasta se quieren, como que quieren echar la culpa a Dios de lo que les está sucediendo en ese momento. Entonces, yo pienso que ahí es donde debemos de tener nuestra fe bien probada y ahí es donde entendemos que es solamente una separación física temporal cuando tenemos esa fe, ¿verdad? Y si no, creo que es más doloroso el sufrimiento y más tardada la aceptación. Es verdad. Y es que sobre todo, pues el, el saber que es una separación temporal, ¿verdad? Que creemos en eso, que algún día vamos a resucitar. Es lo que nos une, o sea, también lo que nos da esperanza, ¿verdad? El volver a ver a nuestros seres queridos, ¿verdad? También, ¿verdad? Es el saber que existe esa resurrección. Y tan es así que hay testimonios, ¿verdad? A quienes nos ha tocado encaminar a alguien que ya va a partir de este mundo, donde nos damos cuenta cómo la familia que se fue antes se acerca para llevarlos y guiarlos. Entonces, quiere decir que sí es cierto, nuestra fe, hemos tenido manera de poder comprobarlo, Sí. ¿verdad? Podemos dar testimonio y estar tranquilos de que sí es cierto. Ujú. Otra cosa que me llama mucho la atención es cómo la fe es muy importante porque mueve pensamientos, corazones, actitudes y por eso algunos aceptaban con mucha alegría la palabra de Dios
pero otros no, y los perseguían y se escondían y los querían, pues, o hacerles daño, o porque alborotaban a toda la gente. En Berea, por ejemplo, pues muchos sí aceptaron, pero otros no, y les decían a Pablo y a Bernabé, váyanse de aquí o váyanse por allá, y pues se iban a toda prisa, ¿verdad? Perdón. Hasta el mar, y y pues sí, o sea, cómo la fe provoca una revolución. La fe parece, a nosotros porque ya estamos acostumbrados aquí a que la mayoría, pues somos cristianos católicos, creyentes, pero hay otras maneras de pensar, otras maneras de ser. Por eso la iglesia, pues es vista igual que Jesús como un signo de contradicción, porque pues qué bonito es creer en Dios, pero también qué compromiso y qué estilo de vida te pide que tomes. Y a veces hay intereses económicos, políticos, ideológicos que van en contra de lo que se predica en el cristianismo. Entonces, pues, por eso hay una comisión por parte del Vaticano que se llama en favor de la iglesia perseguida, a favor de la iglesia necesitada, porque hay muchas comunidades donde están siendo perseguidos por causa de la fe y hay mucha necesidad. Entonces, hay una comisión del Vaticano que están al pendiente de esos católicos que están sufriendo en muchos países o son perseguidos en muchos países. Ahorita nuestros obispos de todo México están reunidos aquí en Monterrey. Como cada año, la primera semana de septiembre se reúnen para orar, para tener un tema de actualidad, formarse, seguirse formando. Ellos, pues, tienen la gracia de estado del sacramento del episcopado y el don del Espíritu Santo en plenitud, pero pues como personas humanas necesitan estarse actualizando con temas importantes de iglesia, pero también de lo que acontece en las comunidades, en México, en el mundo. Ellos están al día. Y ahorita pues ofrecí la misa por ellos y están pues meditando, orando y cómo pues a la luz de la palabra y a la luz de la Eucaristía que todos los días celebran, hoy en la mañana tuvieron su primera misa, pues sí, muy interesante. Y el arzobispo dice que los obispos quieren acompañar al pueblo de México en, en todas las esperanzas que tenemos, ¿verdad? En estos momentos difíciles, pero que después de la oscuridad viene el amanecer de la esperanza. Entonces, ojalá que eh, ellos, como San Pablo y como los demás apóstoles en la primitiva comunidad, pues también sean valientes y sean sabios, prudentes, para ayudarnos a caminar a toda la Iglesia de México. También hoy celebramos el Día de la Fraternidad a nivel mundial. Celebramos a la Madre Teresa de Calcuta, que con su ejemplo de amor a Dios y amor al prójimo, especialmente al pobre de entre los más pobres, pues ella nos decía que hay que amar hasta que duela, ¿verdad? Y hay que amar eh, pues de corazón y que la pobreza, hay muchos tipos de pobreza y una pobreza es
de no amar y no ser amado. Esa es la principal pobreza. También cuando se mata a los niños no nacidos en el seno de la madre, o cuando se viven tantas pobrezas ahorita que hay que, pues, estar atentos y poner en práctica el amor. Ayer decía el Papa que el amor no existe etéreo, el amor existe cuando es concreto, cuando lo manifiestas en obras concretas y cuando te ensucias las manos y te involucras y te comprometes acercándote al hermano, pues en su circunstancia concreta de vida, en todas sus pobrezas, incluso en su pobreza, pues económica, ¿verdad? Pero también en su pobreza cultural, afectiva, mental, espiritual, pues cómo hacer que nuestra fe no quede etérea, sino se concretice. Y lo vemos pues aquí en Hechos de los Apóstoles, muy concreta la fe, muy concreta, con implicaciones concretas de vida. No es nada más una creencia, no, es un compromiso de vida, es una forma de vida, es un estilo de vida, ¿sí? Por eso se les empezó a llamar cristianos, porque empezaban un nuevo estilo de vida. Se les empezó a llamar el camino, un nuevo camino de vida. Sí. Entonces, pues sí tiene implicaciones muy concretas de compromiso de vida. Yes. Y pues ahora a la de cristiano le tenemos que agregar la palabra comprometido, ¿verdad? Debemos ser cristianos comprometidos, de Pues, verdad. no deberíamos de hacer esa explicitación, Ujú, porque debe de ser cristiano, es un comprometido, ¿verdad? ujú. Pero pues se tiene que hacer porque pues a veces se ha pues endulzado o se ha vuelto light Light, el exacto. cristiano, ¿verdad? A ver, jóvenes, ¿qué más jóvenes? Si no hay nada más, bueno, vamos a concluir. Y pues quiero concluir con esa reflexión de la Madre Teresa de Calcuta que dice que el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es servir a los demás, el fruto de servir a los demás es la paz. Ojalá que vayamos madurando en esta vida cristiana, en este encuentro con Jesús a través de su palabra y de la Eucaristía, a través del encuentro con el hermano. Vayamos en la oración descubriendo al verdadero Dios por quien se vive, y que la Virgen Santísima nos ha venido a manifestar también en la advocación de Guadalupe, y pues que nos ayude nuestro Señor a ser verdaderos discípulos de Él, como lo fueron Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Tito, Pedro, el mismo Pedro, todos los apóstoles y la primitiva comunidad cristiana
que así seamos de enamorados, de comprometidos y de entusiastas para comunicar el evangelio a esta sociedad que tanto lo necesita urgentemente. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así Amén. sea. Amén. Que pasen buenas noches. Nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere. Si Dios Con el quiere. favor de Buenas noches. Dios. Muchas gracias. Gracias por Amén. todo. Dios los Nos bendiga. vemos. Ujú, ujú.